Pueden tomar asiento. Como ven, hoy me toca hacer horas extras. Tengo pluriempleo, pero bueno, me van a tener que aguantar. Pues esta palabra de hoy le he puesto de título Cuestión de justicia. Y para los que ya son entraditos en años como yo, sabrán que este es el título de una película que fue muy taquillera. No tiene que ver con el mensaje, pero el título sí tiene que ver con el mensaje y me ha gustado. Y me ha hecho pensar a veces cuando nosotros vemos muchas situaciones y decimos, esto no es justo, ¿no? Les ha pasado, creo que a todos nos ha pasado de encontrarnos a ver por las noticias o en el trabajo o en la universidad o en lo que sea, en nuestra casa, los hijos con los padres que dicen, esto no es justo. En la vida diaria pasamos muchas veces por este tema de esto es justo, esto no es justo, y ya nacemos, porque los niños pequeñitos también lo dicen, esto no es justo, y ya nacemos con un sentido natural, todos nosotros, de la justicia. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española define justicia, habría que verlo en otros idiomas, ¿no? Pero por lo menos en español, define justicia como dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. Dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. Es decir, esta definición habla de equilibrio, de mérito, de recompensa, pero no de cualquier recompensa, sino una recompensa adecuada, consecuencias proporcionadas. Pero, ¿qué pasa cuando tratamos de aplicar esta definición en la vida diaria, en la vida real, ¿no? Descubrimos algo incómodo. Incluso pasa a altos niveles de justicia, de jueces y de todo este tipo de gestión de la justicia, ¿no? Que a los seres humanos nos cuesta ser objetivos. Casi que no podemos ser imparciales. Siempre hay algo que hace que la balanza se sopese hacia un sitio más que al otro. Y ejercer justicia de manera perfecta es prácticamente imposible, si están de acuerdo conmigo. Siempre hay emociones, siempre hay prejuicios, siempre hay limitaciones, perspectivas, a veces incompletas, solamente sabemos lo que dice una campana y no sabemos lo que dice la otra, o incluso intereses personales, en algunos casos, que distorsionan nuestros juicios. Aun cuando deseamos hacer lo correcto, cuando nuestro anhelo es ser justos, nuestra justicia igual se queda corta. Siempre va a ser parcial, siempre va a estar condicionada por nuestra naturaleza humana. Pero cuando abrimos la Biblia, descubrimos algo que tal vez no nos esperábamos o algo desconcertante en cuanto a la justicia, ¿no? Lo que nosotros llamamos justicia y lo que Dios llama justicia no siempre coinciden. Hay una diferencia de perspectiva de la justicia. Por eso esto es una cuestión de justicia. Nosotros, como hemos visto en la definición que da el diccionario, medimos la justicia según esfuerzos, méritos, comparaciones, pero Dios mide su justicia según su propia santidad perfecta. Él mide la justicia desde Él mismo, porque Él es justo, su esencia es la justicia. Entonces Él mide la justicia desde Él mismo. Y es allí donde este mensaje de Romanos 3, todo el capítulo, se vuelve tan necesario como puede ser también para algunos incómodo. Pero tan incómodo
como liberador. Porque como dijimos, Dios es justo, nosotros no, y sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que Dios es justo y nosotros no, el Dios justo decidió justificarnos, pero no por nuestro esfuerzo, por nuestros méritos, porque teníamos que recibir algo proporcional a nuestras acciones, como vimos en esa definición, sino única y exclusivamente porque Él lo quiso y por la obra perfecta de su Hijo Jesús en la cruz. Si lo pensamos en términos humanos, a esto que hizo Dios con nosotros, podríamos sentir que no es justo realmente, porque nosotros no nos merecíamos que Dios haga eso. No merecíamos que Dios nos salve sin ningún mérito. Por eso es que muchas iglesias de distintas denominaciones, especialmente las que no son protestantes, enfatizan en el que tenemos que ser buenos y hacer muchas cosas buenas para que ganarnos ese favor de Dios y que Dios nos salve. Pero la Biblia no dice eso. Y esa es precisamente la grandeza del Evangelio. La justicia de Dios no funciona como la nuestra. La justicia de Dios es diferente. Dios no nos salva porque lo merezcamos, sino porque Él es justo. Y a la vez de ser justo, es misericordioso. En la cruz se unen la justicia, su justicia, porque el pecado es pagado, y su gracia, porque el pecador es perdonado. De una manera perfecta se manifiesta esa justicia que jamás podríamos comprender y tal vez podemos llegar a comprender un poquito, pero nunca en su totalidad desde nuestra perspectiva humana. Hoy veremos cómo Romanos 3 nos conduce desde la verdad más dura hasta la esperanza más grande. Pablo nos lleva por un camino que comienza por nuestra incapacidad y sigue con la gracia de Dios y termina con la paz del corazón. Veremos tres verdades poderosas que transforman nuestra manera de entender la justicia de Dios y que nos da descanso al alma. En primer lugar, una de estas verdades poderosas que les dije que vamos a ver, vemos aquí en este texto que Dios nos revela que nadie es justo por sí mismo. Pablo comienza aclarando en este párrafo que ni los privilegios religiosos, porque los judíos pensaban que por ser judíos y estar circuncidados eran especiales. Bueno, sí, fueron un pueblo especial, no vamos a negarlo, porque fueron elegidos por Dios para manifestarse, ¿no? Pero eso no era lo que los salva. Ni siquiera la tradición, porque ellos vienen con un largo bagaje de tradiciones y escrituras donde ellos podían conocer cosas de Dios y los demás pueblos no. Ni siquiera sus obras, porque hacían sacrificios de animales y trataban de cumplir con todo eso, pero nada de eso puede hacernos justos delante de Dios. Y tras una serie de enseñanzas y objeciones que va poniendo Pablo en este primer párrafo que va del 1 al 20, que no vamos a detenernos mucho, pero en algunos textos nada más, él termina declarando con autoridad en uno de estos versículos, que creo que es el más central, y dice en el versículo 10, y continuando con el 11, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Este es el corazón de esta primer parte, de esta primer verdad. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Lo poco que entendemos es porque Dios nos lo reveló, pero no hay un ser humano que si Dios no le revela busca en las Escrituras lo que Dios revela, pueda entender la justicia de Dios. Los filósofos trataron de entenderla por sí mismos y pueden estudiar a cualquier filósofo griego, romano, actual, de lo que quieran, y ningún filósofo con sus pensamientos humanos pudo llegar a entender la justicia de Dios, ni entender que no hay ni una persona justa delante de Dios. Porque ninguno busca esa justicia en Dios, buscan la justicia en otras partes, en otras cosas. Luego cita textos del Antiguo Testamento, el Salmo 14, el Salmo 5, Isaías 59, para mostrar que el problema del hombre no es superficial. Y nos dice en el versículo 11 que el entendimiento del hombre está afectado. Que en el versículo 13 y 14, que las palabras de los seres humanos están contaminadas. En el versículo 16, que los caminos del ser humano están torcidos. Y en el versículo 18, que la reverencia a Dios está ausente. Y concluye diciendo en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto es que la ley no fue dada para salvarnos. Nadie fue salvo por la ley, ni lo será, sino para mostrarnos, para enseñarnos, para demostrarnos que necesitamos ser salvados. Ese es el fin de la ley, pero los judíos pensaban que en la ley tenían la salvación. El versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, la justicia es por medio de la fe. La ley es como un espejo en el que nos miramos y nos revela la verdad, pero no es como agua limpia que nos limpia, sino que solamente nos refleja, ¿no? Cuando miramos el agua y nos refleja y podemos saber cómo somos. Y aquí, cuando escuchamos estas palabras, nos quedamos como en silencio, ¿no? Porque aunque a veces solemos pensar, bueno, no soy tan malo, no soy un político corrupto, no soy un asesino, no soy un violador, no soy un ladrón, soy una persona normal con sus cosas, ¿no? Pero la palabra de Dios nos muestra lo que a veces evitamos reconocer. Hay más oscuridad en nuestro corazón de la que nos atrevemos a admitir. Y esto no es que Dios nos muestra esto para aplastarnos, deprimirnos, dejarnos ahí sintiéndonos una basura, sino que Dios nos toma de la mano cuando nos damos cuenta de esto, cuando a través de su palabra nos vemos reflejados y dice, deja de justificarte, deja de esconderte. Esto parafraseando porque no es un texto bíblico, ¿no? Sino que yo lo estoy diciendo como que Dios nos dice, deja de justificarte, deja de esconderte. Necesitas algo más grande que tu esfuerzo. Porque tu esfuerzo se queda pequeñito, nunca va a llegar a satisfacerme. Necesitas mi gracia. Y este reconocimiento de saber que necesitamos su gracia no nos hunde, sino que nos abre la puerta al milagro de Dios, al más grande, maravilloso, espectacular, grandioso, y que si solo existiera este milagro ya
nos podríamos dar por satisfechos, que es su salvación por gracia. Y ahí vamos al punto 2. En el punto 2 vemos en este pasaje que Pablo ha escrito, donde nos dice que Dios revela su justicia en Cristo y no en nuestras obras. Vamos a repasar del versículo 21 al 26, vamos a leerlo, y dice en esta carta que Pablo escribió a la iglesia en Roma, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A veces esta versión de la Reina Valera, aunque es muy fidedigna a los escritos originales, tiene un castellano que casi en algunas partes no usamos, ¿no? Y nos cuesta, leyéndolo así de rápidamente, poder comprender totalmente lo que dice, pero si lo vamos leyendo de a poco, la mente se va abriendo y el entendimiento se va abriendo y vamos entendiendo lo que dijeron estas personas hace 2000 años y lo dejaron por escrito. Y es que después de ese diagnóstico devastador de que no hay justo ni aún uno, que ninguno de nosotros somos justos, que ninguna persona en la historia fue justa, ni la habrá, con excepción de Jesucristo, después de esa aseveración que nos puede hundir, llega una de las frases que podemos decir la más hermosa de la Biblia en este pasaje, ¿no? Y es tan sencilla como: pero ahora, no hay justo ni aún uno, pero ahora nos da esperanza, ¿no? Pero ahora, estas palabras son como un amanecer después de una noche larga, una noche fría. A veces, no sé si alguien ha pasado una noche de insomnio y se hace larga, y si es en invierno, peor, porque estás ahí heladito y no sabes qué hacer, y aparece el amanecer con esos rayos de sol, un nuevo día, y nos da esperanza. Pero ahora es el amanecer. Y dice en el versículo 21 que Dios manifestó una justicia que es aparte de la ley. Es una justicia que no es alcanzada, sino recibida. Es una justicia que no nace del hombre, no nace de los seres humanos. Es una justicia que nace, surge, es dada por Dios. Es una justicia que es para todos, por medio de la fe. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y el príncipe de los predicadores, el gran predicador Spurgeon, el que no lo conoce, le invito a que busque para leer cosas de él, es muy, muy bueno. Dijo una frase que a mí me encantó. La vi en un comentario sobre este tema y dije, la voy a usar porque a mí me encantó. Y me abrió también la mente, ¿no? Él dijo, y no se sorprendan, la fe no te salva. Te salva lo que hizo Cristo por ti en la cruz. Te salva su sacrificio cuando vertió su sangre, cuando murió por ti y resucitó. La fe es un medio, es el transporte que nos lleva
hacia esa salvación, pero lo importante es el objeto de la fe, que es Cristo. El que te salva es Cristo, el que te salva es su sacrificio en la cruz. Y dice claramente aquí, en lo que hemos leído, claramente, sin ningún lugar a dudas, que esa salvación es para todos. Dice que es para todos. Si no, nos diría que es para algunos, o para los que cumplan alguna condición, para los que estén circuncidados, como decían los judíos, o para los que son guapos, o para los que buscan a Dios. No, la salvación es para todos, para los que lo buscan y para los que no los buscan. En Juan 3:16 también dice, todo el que en Él cree tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo para que todo el que en Él cree tenga vida eterna. Y cree por medio de la fe. Pablo afirma que todos pecaron también. Dice, la salvación es para todos, pero todos pecaron. Pero también dice, en el versículo 23, ¿no? Nos dice que todos pecaron, en el versículo 23. Pero en el versículo 24, después de decir que todos pecaron, dice que para esos todos que pecaron, dicen, son justificados gratuitamente por su gracia. Si por medio de la fe creen en ese sacrificio, ¿no? Obviamente, si no creen en ese sacrificio, rechazan esa gracia. Cristo, dice el versículo 25, que es la propiciación. Y aquí ya tenemos una palabra que pocos saben lo que significa, difícil, a veces la leemos y no sabemos ni lo que leemos, pero es tan sencillo como que esa propiciación es el sacrificio que satisface la justicia santa de Dios. Solamente la justicia de Dios podía ser satisfecha por Cristo. Y en la cruz ocurrió algo extraordinario. Dios mostró que es justo, porque no dejó el pecado sin juicio. No dijo, bueno, no pasa nada. Me acuerdo cuando mi hijo era pequeñito, que tenía 2 o 3 años, decía, se mandaba una de estas, decía, no pasa nada, papá, tratando de tapar y que yo dijera, bueno, vale, que no hubiera consecuencias de lo que él había hecho, ¿no? Dios no dijo, no pasa nada. Dios es justo y el pecado no quedó sin juicio. Y mostró también en la cruz que Él es justificador, porque puso ese juicio sobre su Hijo para poder perdonar a los culpables que somos nosotros. Él lo explica en el versículo 26. Y cuando escuchamos esto, realmente nuestra alma descansa. Porque creo que a todos nos ha pasado que por años hemos luchado por ser suficientes, por portarnos bien, tratar de agradar a Dios desde nuestras fuerzas, por querer ganar tranquilidad espiritual. Pero aquí en este capítulo, Pablo nos recuerda que la paz no nace de nuestro sacrificio, sino del sacrificio de Cristo. Lo que tú y yo no podíamos pagar, Él lo pagó. Lo que tú y yo no podíamos corregir, Él lo restauró. Lo que tú y yo no podíamos ofrecer, Él lo entregó. Y ahí en ese intercambio perfecto nace una paz que no depende de nosotros, sino de Dios. La justicia que Dios exige, Dios mismo la entregó. Y aquí ya esto nos lleva al tercer punto, que es que la justicia recibida por fe produce humildad, paz y libertad. Y aquí vamos a repasar los versículos del 27 al 31
Y dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? O sea, los gentiles somos nosotros, que no somos judíos. Todos los que no son judíos son los gentiles. ¿Es Dios nuestro también? Ciertamente, también de los gentiles, también es nuestro Dios. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que son los no judíos. Luego, entonces, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Después de mostrarnos cómo Dios nos justificó en Cristo, Pablo plantea una pregunta que desmonta nuestro orgullo espiritual. La pregunta es en el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Si la justicia procede de Dios y no de nuestro desempeño, entonces no queda espacio para presumir, compararnos, sentirnos superiores, ni pensar que nuestra conducta nos coloca en un nivel espiritual distinto al de los demás. La salvación recibida por fe elimina la soberbia religiosa y nos devuelve al suelo firme de la humildad. No tenemos nada de qué jactarnos, ningún logro es nuestro, sino de Dios. Y Pablo continúa en el versículo 28. Y este versículo es muy importante porque dice, es una conclusión que él da. Podría terminar aquí el mensaje, ¿no? Pero voy a continuar un poquitito más, si me lo permitís. Dice Pablo, concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esta afirmación nos libera de una carga. A menudo cargamos con un peso sin darnos cuenta, ¿no? Es inconsciente. Incluso cuando ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo también a veces lo tenemos. Que es la necesidad de demostrarle a Dios que somos dignos de su amor. Pero la fe nos recuerda que Cristo ya cumplió lo que nosotros jamás hubiéramos podido cumplir, ni vamos a poder cumplir. Y que Dios nos mira no por lo que conseguimos, no por lo que nosotros hicimos, o nosotros, ni siquiera lo que nosotros pensamos, sino por lo que Cristo logró por nosotros. Y Pablo agrega que esta fe no anula la ley. Y podemos decir, pero ¿cómo es esto? Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, dice el versículo 31. Y muchos pueden decir, pero ahora estamos en el Nuevo Testamento, ¿cómo que confirmamos la ley? Aquí este texto lo tendríamos que quitar, ¿no? Porque se contradice con lo que estamos diciendo. Esto es del Antiguo Testamento. La ley es del Antiguo Testamento. Pues, ¿lo quitamos? Mejor no, ¿no? Esto es que la obediencia, lejos de desaparecer por lo que Cristo hizo por nosotros y porque Él hizo todo, la obediencia encuentra su verdadero lugar. Ya las obras de la ley, lo que la gente hacía obedeciendo la ley, deja de ser la moneda para comprar la aceptación y se convierte en el fruto de un corazón transformado. Antes la gente obedecía la ley para conseguir la salvación o el favor de Dios. Ahora nosotros obedecemos la ley de Dios, escrita en nuestros corazones, porque estamos transformados por Cristo. La justicia que Dios nos otorga no solo cambia nuestra posición delante de Él, sino que cambia nuestro ser entero.
No es que Él ahora solamente nos ve diferentes, sino que somos diferentes. La gracia no nos deja como estábamos, nos renueva desde adentro, nos enseña a vivir y nos capacita para andar en buenas obras. Pero es Él el que hace todo eso en nosotros. No somos nosotros los que logramos todo esto. Y aquí es donde el mensaje se vuelve personal. Cuando entendemos que la justicia que nos cubre viene de Dios y no de nosotros, algo profundo se desata en nuestro corazón. Y ya cuando entendemos esto no vivimos con miedo a fallar. Por eso dice que el amor echa fuera el temor. Ni con esa sensación constante de insuficiencia delante de Dios. Ya no caminamos con esa tensión de no voy a ser lo suficientemente o lo bastante bueno delante de Dios. En vez de eso, cuando entendemos la gracia de Dios, caminamos con una paz que el mundo no entiende. Es la paz de saber que Dios ya resolvió lo que nosotros no podíamos resolver. La fe no crea una vida sin esfuerzo, crea una vida sin condenación. La gracia no permite el pecado, nos libera del poder del pecado. La justicia de Cristo no alimenta el orgullo. Ahora soy salvo, soy el elegido, soy mejor, soy limpio. Sino que la justicia de Cristo destruye el orgullo. Y cuando este evangelio comienza a penetrar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vernos, ya deja de haber espacio para compararnos con otros. Pero es que este hermano peca mucho y yo no. Mira en lo que ha caído este y yo no. Porque todos nos encontramos al nivel de la cruz. Deja de haber motivo para desesperarnos por nuestras debilidades, porque sabemos que Cristo es fuerte donde nosotros somos débiles. La justicia de Dios en Cristo nos permite vivir con humildad, caminar con confianza y descansar en una libertad que no viene de la perfección humana, sino del amor perfecto de Jesús. Entonces, por eso dice que la ley no se anula, porque las buenas obras dejan de ser un intento de ganar el favor de Dios. Ya no nacen del miedo, ni de la culpa, ni del esfuerzo por evitar la condenación, sino que brota en nosotros un nuevo deseo, que es agradar a aquel que nos amó primero. Y ese deseo no lo producimos nosotros. Ese deseo es Dios mismo que lo pone en nuestro corazón. Por eso nuestras obras se convierten en el fruto natural de un corazón agradecido, transformado por la gracia, que quiere honrar a su Salvador por amor y no por temor. Entonces, en conclusión, vimos 3 puntos, ¿no? Como sé que nadie se lo acuerda, se los repito. Este viaje que nace desde la pobreza hasta la riqueza en Dios, como dijimos, desde nuestra pobreza hasta la riqueza en Dios, nos muestra que no hay justo, ni tú, ni yo, ni nadie que se diga justo lo es delante de Dios. No hay justo ni aun uno. Que Dios dio su justicia. Ese es el segundo punto, a través de Cristo. Y 3, que la fe nos hace libres. ¿Libres para qué? Para, en humildad y en paz, servir por amor a aquel que con su justicia nos rescató. Entonces, no hay justo, Dios dio su justicia y la fe nos hace libres para servirle en amor. Y no quiero que sea un mensaje de presión religiosa, el típico mensaje: tenemos que ser mejores, tenemos que portarnos mejor, tenemos que hacer esto, o tenemos que hacer eso, o debemos esto, o debemos aquello. Sino que es una invitación a descansar
en Cristo. Una invitación a descansar en lo que hizo Cristo. Dios no te pide que seas perfecto. Él es el que te perfecciona. Te pide que confíes en el único perfecto. Jesús murió en tu lugar, resucitó y hoy ofrece perdón, justicia y nueva vida. Si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, hazlo cuando quieras. No hay un momento religioso o un momento oportuno. Yo, cuando tenía 15 años, en mi habitación, después de leer una historia bíblica, sentí algo diferente, me arrodillé y le dije, Señor, te entrego mi vida. Y eso fue mi conversión. Otros, yo estaba en las drogas, estaba no sé qué, y tirado en una alcantarilla, oré y tal. Y otro estaba fregando los platos y dije, Señor, te entrego mi vida. Cuando el Señor toque tu corazón, no te cierres, dáselo. Y vivamos, los que ya le hemos entregado nuestra vida al Señor, desde la gracia, no desde la religiosidad, no desde esa ansiedad por sentir que no somos suficientes. Volvamos a la cruz cada día, así como ese día que le entregamos nuestra vida al Señor. Recordemos que la justificación no es el final, sino es el comienzo de una vida en libertad. Y piensa cada vez que te presentas delante del Padre, cuando vas a orar, cuando vas a hablar con Él, que esto lo puedes hacer única y exclusivamente porque Jesús dio su vida en la cruz por ti. Y eso te va a traer paz, porque a veces el diablo aprovecha esos momentos para decirnos a nuestra mente, ¿no? Pero tú, ¿cómo vas a venir delante del Padre a orar, a pedirle cosas, a alabarlo, si tú hiciste esto, si tú pensaste aquello, si tú eras así, o eres así, o eres así? En ese momento, reafírmate diciendo delante del Señor, Señor, estoy aquí única y exclusivamente porque tu Hijo Jesucristo murió por mí. Y por eso puedo hablarte y por eso puedo dirigirme a ti. Gracias, Señor. Y la última frase que quiero dejar para cerrar todo esto. La justicia que tú no podías alcanzar, Cristo la llevó hasta ti para que puedas vivir en paz con Dios hoy. Que su paz llene tu corazón hoy. Les invito a ponerse de pie